Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otro programa de Libro Abierto. Esta tarde tengo el gusto de estar con mi amigo Mario Suárez Simich, quien va a comentar con nosotros sobre su nueva publicación, una antología de cuentos de narrativa histórica llamada Atrapados en el Juego de Dios. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme y aquí dispuesto a las preguntas que creas convenientes. ¿Hace cuánto tiempo salió Atrapados en el Juego de Dios? Atrapado ha salido en diciembre, en la Feria Ricardo Palma, en diciembre del año pasado. Yo trato, de acuerdo a la época, reconstruir un lenguaje que suene de la época, en el caso del siglo XVI, que suene arcaico, porque eso también ayuda al lector a meterse en la historia, ¿no? ¿Y cómo te nutres de ese lenguaje? ¿Dónde lo encuentras? Pues leyendo las crónicas. Cuando escribí lo de Melgar, yo leía las cartas de Bolívar. O sea, yo tenía la idea, así como Julio César es considerado el latín perfecto, ¿no? Bolívar tendría el español perfecto a la época, pero leía cosas de esa época, ¿no? Entonces vas viendo los giros, vas copiando palabras, vas copiando estructuras que al final te remiten a esa época, ¿no? Cuando te pregunten cuándo, cómo y dónde, responde Casa Tomada, Librería y Café. El lugar perfecto para comenzar el día con una taza de café. Comparte tus mejores momentos en nuestro cálido local y vive una experiencia única en donde podrás leer tu libro preferido, contar historias, brindar con tus amigos y disfrutar de nuestra cafetería. En Casa Tomada, cada tarde podrás probar las mejores pizzas italianas. Te invitamos a Casa Tomada, Librería y Café. De lunes a sábado hasta las 10 de la noche. Avenida Petituars 3506 San Isidro. Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas. Llámanos al 967-888-648. Encuéntranos en redes sociales. Casa Tomada, Librería y Café. Para la novela policial que tengo, que sucede en 1939, sí, leo periódicos. Y leo periódicos también para estar al día del día a día de la época. Estaba pensando, un Mario Suárez Simich del futuro, digamos, de acá 80 años, ¿podría encontrar eso en el periodismo de hoy? No, pero lo podría encontrar en las redes. En las redes. En las redes, nada, seguro. Aunque por la forma de escribir, de hacer periodismo ahora. Sí, pero digamos, tú te quedas con la imagen. O sea, los escritores no se quedan con el texto, sino se quedan con la imagen. Y esa imagen la reformulan en palabras. No, pues yo me refería a la forma de hablar. A ver, si de aquí a 80 años alguien que quisiera recrear el lenguaje, tendría que hacerlo pues en la literatura, en las redes, ¿no? Buscar artículos de la época pasada, cómo hablaba la gente, todas esas imágenes y esos giros están. No en el periodismo. Ya el periodismo no es el ejemplo que era antes. Te da una imagen, una radiografía de la situación, ¿no? Porque ya casi no hay texto, ¿no? Ya los periódicos casi no tienen sección cultural, ¿no? Entonces, el periodismo es lo que es, está en plena decadencia. El periodismo escrito, sobre todo, está en plena decadencia, ¿no? Queda la imagen, pero no es donde yo buscaría el habla de, digamos, de aquí al 2060, alguien que haga novela al 2060 buscaría yo la forma de lenguaje, los giros y esas cosas, ¿no? ¿Cómo escogiste estos cuentos? Me contaste que algunos los escribiste ya hace mucho tiempo, incluso están en orden cronológico. Exacto, sí. Estos son los 4 cuentos que yo considero representativo en mi visión
de lo que es la narrativa histórica. El primer cuento fue el primero que escribí en los años 80 y el último lo he terminado hace 2 años más o menos, ¿no? Y representan o da una imagen de 4 momentos diferentes en la evolución de la prosa, de las técnicas, de todo lo que integro yo en lo que es la narrativa histórica. Por ejemplo, el primer cuento, entre comillas, yo alardeaba de técnica, cambio de voces, cambio de esto, un cuento coral, un poco espacio, pero ya la técnica no me preocupa, ¿no? O sea, ahora el último cuento es un narrador omnisciente que como mucho hace 2 o 3 pequeños flashbacks y ese tipo de cosas. Entonces, en el 80 sí nos preocupaba la técnica. Y ahora, digamos, en tus últimos trabajos te has desprendido un poco de eso. No me preocupa tanto la técnica, o sea, ya he aprendido toda la paleta, ¿no? Y utilizo el color en el momento que es necesario. ¿Qué te preocupa más ahora? Ahora, lo que siempre me preocupa a un escritor es la eterna batalla que tienes con el lenguaje. Porque la técnica puede llegar un momento en que ya la sepas, o inclusive inventar una técnica, puedes. Pero la batalla con el lenguaje, dominar el lenguaje, es siempre, de hecho, una batalla perdida hacia adelante. Todo escritor intenta eso y nunca llega a dominarlo plenamente. Entonces siempre preocupa eso, siempre escribiré mejor que el libro anterior o que el cuento anterior. Eso es lo que a mí siempre me preocupa. ¿Qué otras grandes diferencias tú has encontrado? ¿Qué evolución has visto? A ver, he visto, por ejemplo, otro cuento que me ha gustado mucho es el segundo, el de Inca Garcilaso, que tira el mapa al esto, y mucha gente lo ha interpretado como la relación entre la ficción y la historia, que ahora está muy de moda con Hayden White, ¿no? La evolución es, en el caso de la narrativa histórica, en general, la narrativa histórica es el matrimonio forzado de la novela o de la ficción o de la narrativa con la historia. Entonces, los cambios que hay por cada momento, las mejoras, las nuevas formas de ver, cambian esa narrativa. O sea, ya las visiones de la historia cada vez están más cuestionadas en relación a la historia clásica, a la historia decimonónico de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, Hayden White, por ejemplo, es de los últimos. Entonces, cuando yo me nutro tanto de estos conceptos de historia como de lo moderno que hay en la narrativa, entonces eso se nota en los relatos, ¿no? Entonces, muchos me han dicho a veces Hayden White, sí, le digo Hayden White, digamos, esa es una práctica narrativa de una historia que podía haberle gustado a Hayden White. Cuando uno escribe novela histórica, ¿no? Hay un doble desafío, no solo para el escritor, sino también para el editor, porque para este trabajo han tenido que contactar a un especialista en lenguaje de esa época, ¿no? No necesariamente necesitamos un buen corrector, siempre se necesitan buenos correctores, ¿no? Y es un poco más de trabajo, pero tampoco no es una crónica, o sea, está bastante bien entendible y castellanizado para el lector promedio, ¿no? De hecho, por ejemplo, mi primera novela, que está escrito en un lenguaje del siglo XVI más cerrado todavía, un poquito más cerrado, era mi primera novela, estuvo en recreo para los chicos de secundaria. Y yo consideraba, cuando a mí me pidieron los derechos, que era muy difícil para uno de primero y segundo de media, pues dificilísimo. Pero no parecía, pero sin embargo le fue muy bien en el plan, en recreo, en el que manejaba nuestro amigo nocturno Arévalo, Javier Arévalo.
Entonces salió una edición y se vendió muy bien. Sé que has participado en el proceso de elección de la imagen que tenemos en Sí, el libro. sí. ¿Por qué? ¿Por qué la serpiente en América? Eso es por el cuento el tercer cuento, que es los de Chile, ¿no? Entonces yo lo que trato en esa historia es de relacionar la historia pasada con la historia muy pasada con la historia pasada y con el presente. Es decir, hay una latente ambición, ¿no?, en el sur, ¿no?, por el norte, ¿no? Y esa ambición nace, pues, de las limitaciones geográficas y de riquezas que hay en este caso en el sur, ¿no? Entonces, y al final de uno de los cuentos le dice, el espía le dice al rey en la carta, Chile es la sierpe de tu nuevo mundo, ¿no? ¿Cuál sería la serpiente hoy en la sociedad? La serpiente ahora es la corrupción y la falta de educación. El otro día estaba leyendo para la segunda novela policial, estaba leyendo las crónicas de una amiga íntima de María Reich, ¿no? Y traducía o contaba en estos recuerdos una especie de memoria de la amistad que tiene con Rey, las opiniones de Rey sobre la burguesía peruana, sobre la gente acomodada, y la destroza realmente, la destroza. Entonces no es de ahora. Esta es una especie de rebelión de los mayordomos, porque antes los que se apropiaban de todo y eso no estaban una mafia, eran la oligarquía, ¿no? Ahora son los mayordomos de la oligarquía los que se han enquistado en el poder, están robando, están organizados para robar, ¿no? Y no sé si tú eres de los que piensa que la realidad siempre supera la ficción, siempre se encuentra en los hechos, lo que ha ocurrido, lo que el hombre ha sido capaz de hacer. Se encuentran historias realmente que podrían parecer inverosímiles, ¿no? Pero sí han sucedido. Claro, sí, la historia del Perú es una fuente inacabable de ese tipo de escenas. El final de mi novela policial, por ejemplo, es algo no inventado, es real. O sea, el suceso es real, no lo digo porque develo la trama. Al Carnaval de los Espíritus, sí. Es parte de la historia del Perú, o sea, es lo que sucedió, eso sucedió y tal. Bueno, yo lo pinto de otra forma, pero el hecho sucedió. ¿Y están pasando cosas igual de interesantes ahora? ¿Que tú creas que puedan ser noveladas más adelante? A ver. Aquí hay poca épica, hay más bien, si se va a novelar va a ser más picaresca. Hay muchos pícaros, pero además burdos pícaros, ¿no? O sea, yo me imagino pues a Acuña como un pícaro, pero menos inteligente, ¿no? Y fíjate que esa inteligencia natural, esa viveza, es típica de los pícaros, ¿no? De la novela picaresca. Pero es eso, o sea, hay mucho pícaro y poca épica. Ya no hay grandes personajes. Ya no hay grandes personajes. Sí, personalidades complejas, ¿no? Eso sí. Bueno, pero eso ya es cuestión de... Eso es campo de la psiquiatría, ¿no? Hay cuestiones... Tú fíjate a López Aliaga, ¿no?, con sus declaraciones sobre la Virgen, ¿no? Había alguien que decía, si tú hablas con Dios estás rezando, pero si Dios te habla a ti, está para psiquiatra, ¿no? Carnavalesco y picaresco esto. Y además, novela policial, porque esto sí hay un campo para la novela policial, ¿no? ¿También te gusta, no? Yo he escrito una novela, la de El Carnaval de los Espíritus, una novela ambientada en 1939, durante el campeonato sudamericano, el primero que ganamos, y que tiene que ver con una serie de cuestiones políticas siguiendo una trama de asesinatos. Y voy a escribir una trilogía, 3 novelas policiales con el mismo detective, evidentemente, y ya estoy avanzando a la segunda, donde Julio Cetello, María Reich, las dos coincidían en
en trabajar con Julio Cetello. Entonces, a partir de ahí hay todo pues, una historia de crímenes y todo. Hay mucho más de fondo, hay muchas cosas que dicen estos comentarios y que se conversan, salen a la luz, por ejemplo, que había una gran cantidad de alemanes casados con herederas cusqueñas de Hacienda, ¿no? Y eso, pues, de los nazis es sospechoso, ¿no? Inclusive María Reich, cuando llegó al Perú por primera vez, vino como nana, como institutriz de una familia cusqueña, casado con un alemán. Todo ese tipo de cosas van superando la realidad. O sea, si se imaginan que María Rey se paseaba por Lima en una bicicleta rosada de niña y a toda velocidad, ¿no? Ese tipo de cosas no te lo imaginas. O que comía pescado frito en la primera cuadra de la Brasil, que ahí empezaban a ponerse los kioscos de comida ambulante, ¿no? Y está con una colección de policial. De policial, sí. Acabamos de publicar la primera novela escrita por un peruano, de Manuela Bedoya, Los Desaparecidos. Hemos actualizado el lenguaje y hemos publicado. Manuel Bedoya fue un escritor peruano que vivió aquí, tuvo problemas con lo que escribió, viajó y agarró, digamos, la primera época del pulp en Europa y se dedicó a escribir novelas policiales, novelas de ciencia ficción. Y después viene una novela de Sandro Bossio, y después viene una novela que se publicó hace unos años, que lamentablemente pasó desapercibida porque su autor no es del medio, no es conocido, pero la estamos rescatando, que es una novela de un asesino en serie durante la ocupación chilena en Lima. El descubrimiento de este autor, ¿no? De Aguilar Rojas. Eso es lo que hemos hecho porque, como te dije ahora que me preguntaste, el policial y el western es el género que se va a imponer en el Perú, como van las cosas. Muchas gracias, Mario. A ti muchas gracias.